Hola, en este video de Excel vamos a aprender a utilizar la fórmula de búsqueda de referencia buscar B. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar un listado de colaboradores, que es esta hoja de cálculo que tenemos acá. Tenemos en una hojita un listado donde aparecen algunos datos de algunos empleados. Lo que queremos hacer es un ejercicio muy sencillo en el que en esta hoja, cuando yo ingrese el número de cédula en este campo, automáticamente acá me aparezca el nombre de la persona. Para eso entonces vamos a ubicarnos en la columna nombre, en la celda en la que vamos a iniciar la fórmula, y le vamos a dar igual, buscar B. Abrimos paréntesis y Excel automáticamente nos va a mostrar la ayuda que nos va a ir indicando cuáles son los valores que la fórmula necesita para funcionar. El primer dato que nos pide es el valor buscado. En ese caso, el valor buscado va a ser el que yo ingrese en la celda A2, que va a ser mi número de cédula. Después, dentro de la fórmula me va a mostrar cuál es el separador de listas que tengo configurado en mi computador. En este caso va a ser punto y coma, pero debemos fijarnos porque de acuerdo a la configuración podría ser la coma. Después nos solicita matriz buscar en, que se hace referencia a dónde voy a buscar el dato. En ese caso me voy a la hoja listado, voy y selecciono la matriz en la que están los datos que necesito. Es muy importante que la primera columna de la matriz corresponda al dato que voy a buscar. En este caso, como voy a buscar por el número de identificación, mi matriz debe arrancar desde la columna, desde la celda B2. Entonces selecciono hasta donde está el final de mi listado, haciendo una selección desde la columna, desde la celda B2 hasta la celda C12. Acá es importante fijar la columna. Eso lo puedo hacer presionando la tecla F4 y podemos observar que se antepone a la referencia de columna y de fila un signo de peso. Ahorita podemos entender para qué sirve fijar la columna. A continuación, coloco punto y coma nuevamente. Él va a resaltar el siguiente dato que necesito, que en este caso es el indicador de columna. Este dato hace referencia a el valor que yo voy a devolver o a la columna que voy a devolver de acuerdo al dato buscado. Ese indicador de columna va con respecto a la matriz seleccionada. Entonces debemos entender que, por ejemplo, como necesito devolver el nombre, dentro de la hoja de Excel, el nombre hace referencia a la columna número 3, que es la C. Pero, como hace referencia a esa mi matriz yo la seleccioné desde B hasta C, significa que el nombre del empleado es la columna número 2. Entonces debo colocar acá 2. Seguido del punto y coma, me pide un nuevo valor que es el de el ordenado o la coincidencia. Es un dato opcional, pero es importante colocarlo. Podemos saber dentro de las fórmulas de Excel que un dato es opcional cuando su referencia aquí está encerrada dentro de corchetes cuadrados. En la mayoría de los casos deberíamos usar falso, que es una coincidencia exacta, que significa que él no me va a traer ningún dato si el valor que estoy buscando no es exactamente igual al que ingresé. Si le coloco verdadero, hace una coincidencia aproximada, que significa que si no encuentra el valor, va a tratar de encontrar el más cercano y me devuelve ese valor. Puede ser útil en algunos escenarios, pero como les decía, en la mayoría de casos se debe usar falso. Escribimos falso, cerramos con el paréntesis la fórmula y ya está listo. En este caso, la fórmula nos devuelve un error NA que hace referencia a que no encontró el valor de la celda A2. No lo encontró porque pues no hemos escrito nada. Si nosotros tomamos un número de cédula de este listado, y lo utilizamos acá, miren que automáticamente me trajo el nombre de la persona. Ese es el objetivo de mi fórmula. Si copiamos hacia abajo, podemos ver que nos marca error NA porque las celdas están vacías. Ahora, para mostrarles lo de la fijación de las columnas con el signo de peso, aquí podemos observar que a medida que yo bajo en la fórmula,
esta primera referencia que hace, apunta a esta celda, que es su celda vecina, por decirlo de alguna manera, va cambiando a medida que la fórmula se va copiando hacia abajo. De esa forma siempre va a buscar es la celda que está al frente. Pero el rango de la matriz, que es de B2 a C12, no debe cambiar. Entonces, si vamos bajando en la fórmula, observamos que esa matriz no cambia, precisamente porque la fijamos. Adicionalmente, pues dentro de un archivo no es muy recomendable mostrar este tipo de errores de esta manera. Pues uno, por presentación no se ve bien mostrar ese tipo de errores, puede dar la mala sensación de que la fórmula está mal escrita. Entonces podemos utilizar una fórmula que se llama si.error para manejar esa salida. Entonces escribimos si.error, abrimos paréntesis, el valor hace referencia al resultado de esta fórmula del buscar B. Escribimos punto y coma y nos va a solicitar el valor si es error. En ese caso, la evaluación que hace esta fórmula es simple. Coloca la fórmula acá. Si esta fórmula devuelve algún tipo de error, me va a colocar en la celda el valor que está en valor si error. Y si no, pues me deja el valor normalito, el valor que devolvió el buscar B. En este caso, entre comillas dobles, que es como debo colocar los textos, voy a colocar el texto no se encontró el colaborador. Cierro mi paréntesis y puedo notar que si copio la fórmula hacia abajo, cuando el error que devuelve es un NA, en lugar de dejarme el error, va a colocarme el valor que coloqué con mi fórmula de si.error. Esto yo lo puedo colocar como yo quiera, de pronto no quiero que muestre ningún texto, sino simplemente vacío, entonces debo colocar comillas dobles abiertas y cerradas sin nada escrito y pues simplemente me va a dejar la columna, la celda vacía. Recomendaciones. Cuando usamos la fórmula de buscar B hay que evaluar cuál es el dato correcto para yo poder hacer la búsqueda. Regularmente, por ejemplo, en casos como este, que es un listado de empleados, el dato más común y más recomendable para utilizar en la búsqueda es el número de identificación. Porque el número de identificación es un dato único. Un número de cédula no lo comparten dos personas. Tiene que ser un número único. Eso facilita hacer el proceso de búsqueda. Si lo hacemos por el nombre puede funcionar perfectamente, pero se puede prestar para problemas por varias cosas. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a borrar la fórmula que hicimos acá y vamos a buscar el nombre de la EPS de un empleado basado en el nombre. Entonces seleccionamos el valor de la celda B2, nos vamos a seleccionar la matriz, seleccionamos recordando que la primera columna es el nombre, fijamos la columna, fijamos el rango, perdón. Después seleccionamos el número de columna, que para este caso va a ser el 2 dentro de mi matriz, y coloco el dato de la coincidencia, que sería falso para que sea exacto. Ahora voy a escribir aquí un nombre de una persona, Vargas Contreras Mario, por ejemplo. Entonces Vargas Contreras Mario. Ahí funcionó perfecto. ¿Qué puede suceder? Que de pronto yo aquí coloque un espacio al final y ya por ese espacio que he colocado al final el valor ya no coincide y por tanto me trae un NA. Esto se puede solucionar obviamente colocando fórmulas que borren los espacios, borrando los espacios de los textos, pero hay otro tipo de problemas. Por ejemplo, yo podría tener el problema que de pronto aquí yo digo, no, el dato que necesito es el de Mario Vargas Contreras. En sí es la misma persona, pero pues como acá lo escribí en primero los apellidos y después el nombre, pues no coincide. Para él, pues los textos son diferentes, ¿no? Otro problema que puede existir cuando se trabaja sobre todo con nombres es que existan homónimos.
dos personas que se llamen exactamente igual, y entonces en ese caso Excel me va a traer el dato de la persona que encontró primero, trayéndome de pronto errores en la información. Por eso es importante analizar cuál es el dato más adecuado en cada escenario. Puede que en algunos casos el dato del nombre sea válido, se puede traer, pero en otros seguramente para obtener mejor precisión es mejor utilizar números de identificación. Otro error muy común, sobre todo cuando se usan los números de documentos y utilizamos, digamos, diferentes programas para descargar la información en Excel, resulta que a veces cuando baja la información de los listados de las bases de datos, el dato de identificación puede venir con dato tipo texto. Es un número, pero viene como si fuera un texto. Cuando nosotros le ingresamos manualmente, lo que sucede es que Excel identifica que es un número y automáticamente lo mete en su formato como si fuera un número. Entonces para él, ese dato y el dato que estoy buscando son totalmente diferentes. Eso lo podemos saber porque en nuestro listado podemos observar que Excel resalta con una marca verde en una esquina, indicando que hay una observación, y si nosotros nos acercamos, él nos dice que el dato se puede convertir a numérico. Se soluciona seleccionando todos los valores. Nos va a aparecer un cuadrito muy parecido a este, pero con un signo de admiración. Le damos un clic y él nos va a permitir hacer la conversión de esos datos a numéricos para evitar ese tipo de errores. Eso es todo por este video. Espero que puedan aprovechar el uso de la fórmula Buscar B en su trabajo cotidiano. Gracias.